Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy y mañana continuaremos la serie de cómics de Mace Windu, donde en el número 4 justamente este Jedi en los tiempos de las guerras clon se enfrentaría en un combate con sable de luz contra el maestro Jedi ciego Procet Dibbs. Esto porque el Consejo Jedi había escondido los recursos ilimitados que había en las plantas del sistema Hisrich, los cuales el ejército separatista estaba devastando. Sin embargo, mientras el maestro Windu chocaba su sable de luz contra uno de sus hermanos ahora rebelde de su propia orden, recordaría una gran tentación del lado oscuro que había tenido cuando él solo era un Padawan. Esto nos llevaría muchos años antes de las guerras clones, cuando un adolescente, Mace Windu, había ido con su maestra al sistema Mathas en una misión Jedi. Pero la atmósfera de aquel sistema había desatado una plaga llamada Nifin, la cual afectaba solo a las personas que habían nacido en el planeta, provocando que parte de su población tuviera problemas respiratorios y que muchos se ahogaran. Pero los Jedi tenían un templo de oración ahí, donde realizaban una loable labor para darle confort a los espíritus de aquella gente devastada por la terrible enfermedad. Esto como un medio para brindarle esperanza a la gente por medio de la fuerza. Sin embargo, el maestro, que es Velas, que estaba a cargo solo en ese templo, había sospechosamente desaparecido y su residencia había sido tomada por un hombre llamado Drus, el cual se había hecho llamar a sí mismo como un profeta y sanador Jedi. Pero él no era más que un impostor, el cual engañaba a la gente y la explotaba por dinero a cambio de supuestos favores como sanador. Es entonces que veríamos por fin a la maestra del Padawan Mace Windu, llamada Sislin Mir, la cual antes de entrar al templo le diría a su aprendiz que estaban ahí para detener a aquel timador, porque aquel hombre estaba pervirtiendo las sagradas enseñanzas de los Jedi y sus presas eran esas vulnerables personas del sistema Mathas, por lo que la maestra Mir agregaría que aquí sus lenguas serían mucho más útiles que sus espadas, y le advertiría a Mace que disolviera sus hostilidades y que canalizara toda su frustración en una emoción más apropiada, porque como siempre la violencia era el último recurso de los Jedi. Y aquí veríamos a un joven inexperto, Mace Windu, que se disculparía con su maestra por la ira que sentía, por lo que Sislin Mir le diría al Padawan que sabía que un fuego por dentro lo quemaba y que eso no estaba inherentemente del todo mal, pero precisamente ella, como su maestra, tenía el trabajo de guiarlo para temperar su frustración, y por eso ella lo había escogido a él para esta misión, recordándole que tuviera presente su entrenamiento en todo momento mientras entraban en aquel templo donde estaba Drus el impostor. Es ahí que desde las sombras en el templo podrían ver cómo Drus se aprovechaba de la gente que creía en sus poderes curativos, haciéndose pasar como un Jedi que comprendía la sabiduría de la fuerza. Pero si alguien de los que pedía favores no había dado el suficiente dinero a su causa, les diría a ellos que la fuerza no podría bendecirlos a menos de que se entregaran completamente a la fuerza e hicieran mucho más por ella. Esto claro, refiriéndose que aquellos enfermos tendrían que pagar más para que la curación pudiera darse. Pero al oír todas estas barbaridades, la maestra Mir se aparecería diciéndole a Drus que era el momento que discutieran sobre las diferentes interpretaciones que tenían ellos sobre la doctrina de los Jedi. Entonces la maestra le preguntaría directamente dónde estaba el maestro que es Velas desaparecido. Entonces Drus se irritaría enfrente de todos sus creyentes, diciéndole a los dos Jedi que ese templo ya no estaba más a cargo del infiel maestro Velas. Él había vaciado el templo, el planeta y dejado sola a su gente, por lo que ahora Drus era el único maestro Jedi en Mathas. Pero Drus señalaría a los dos Jedi como herejes, dos falsos profetas que habían venido a asesinar al verdadero maestro de Mathas para aprovecharse de su gente, por lo que le ordenaría a todo su séquito de creyentes que mataran a los Jedi en el nombre de la fuerza. Y la gente rodearía a los Jedi mientras un joven Windu intentaría explicar que ellos eran los verdaderos Jedi, mientras al mismo tiempo oía los sollozos de las madres diciéndole que no podían acabar con el maestro Drus, porque justo él les había prometido curar a sus hijos enfermos. Y ante esto, Mace estaría sumamente confundido. Sin embargo, la maestra Mir le diría a Drus que había envenenado la mente de esas personas por mucho tiempo, pero que ese daño en sus mentes terminaba hoy, y entonces esquivaría el golpe de un monje Gamorrean que custodiaba al falso profeta mientras lo tiraba al suelo usando sus habilidades. Pero en ese momento, Drus escaparía dejando un detonador termal en el templo, uno que estallaría justo encima de las personas y que causaría un fuerte derrumbe. Sin embargo, la maestra Sislin Mir detendría con la fuerza
a las llamas y el techo que se derrumbaba sobre los creyentes. Entonces, ante el peligro de la situación, le ordenaría a su Padawan que no dejara escapar al impostor Drus, ya que ella se encargaría de salvar a aquellas personas. Mace, por su parte, por un momento dudaría, pero la maestra le diría que hiciera lo que le ordenaba. Es entonces que mientras Windu corría en contra del impostor, recordaría dentro de sí lo que la inseguridad le hacía a los hombres, porque la mente fácilmente podría llevar a uno a una obsesiva búsqueda de llenar el vacío con poder, o peor aún, confundir la búsqueda de riqueza con avaricia. Es entonces que el joven Windu correría por un oscuro pasillo intentando alcanzar a Drus, cuando de un momento a otro se encontraría con 3 monjes gamorreans con vibrohachas. Pero Windu, sabiendo que no tenía tiempo alguno, demostraría sus finas habilidades en las artes marciales, quebrando mandíbulas, rostros y dejando incapacitados en pocos movimientos a los 3 temibles guerreros. Entonces el joven Windu recibiría un disparo en su hombro que lo irritaría aún más. Esto mientras oía a Drus decir que la gente no era más que un puñado de banzas de 2 patas, personas asustadizas y tontos que solo se les debía decir lo que querían creer. Y todo el pueblo de Mathas estaba lleno de esas patéticas almas que harían lo que fuera hasta postrarse en sus pies por un simple milagro. Y Drus le diría a Windu que si quisiera, él podría tener lo que fuera, dinero, poder y que lo adoraran millones de personas. Pero en cambio los Jedi querían malgastarlo todo. ¿Y por qué? ¿Por la paz? Eso solo hacía a los Jedi algo mucho más tonto aún. Pero todo lo que estaba escuchando el Padawan Mace Windu haría que desatara su furia contra aquel impostor, desechando en su mente las advertencias que le había dado en un principio su maestra. Y entonces un furioso Mace Windu le diría que había trastornado algo tan bello como la fe en algo sumamente vil, porque podría exprimir la adoración de esas personas pobres por unos miserables créditos, todo mientras mancillaba la estima que la gente le tenía a la Orden Jedi. Y entonces el joven Windu, en un lúgubre tono desde la oscuridad, le advertiría: ¿acaso piensas que el castigo no te encontrará en tu propia puerta? Es en ese momento que el Padawan Windu actuaría en contra de Drus, atacando desde las sombras y desarmándolo, y con un fino golpe rompería su nariz y con la ira en su rostro apuntaría su sable de luz amatista contra el cuello del profeta, diciéndole que él mismo se aseguraría que nunca más otra alma fuera lastimada por él, y ese voto lo hacía como un verdadero Jedi. Pero justo cuando Windu iba a rebanar el cuello de su rival, se aparecería la maestra Sislin Mir diciéndole que se detuviera, porque antes ya le había advertido que ese no era el camino de los Jedi. Sin embargo, Windu seguiría apuntando con su sable de luz la garganta de Drus, frustrado y demostrando su ira contra aquella persona que se había aprovechado de las enseñanzas de los Jedi para crear toda una maraña de mentiras, y todo para obtener una simple recompensa. Es por eso que él debía pagar. Entonces la maestra Jedi intervendría diciéndole al aprendiz que el profeta pagaría, pero no con la hoja del sable de luz. Y Mir sabiamente le diría a Windu que entendía sus frustraciones, pero que siempre había un mejor camino para sus adversarios, y que incluso habría algunos momentos donde la violencia los llamaría, pero este no era uno de ellos. Entonces la maestra le diría que obligarían al falso profeta a decirles qué había pasado con la desaparición del maestro Velas, y que claro, Drus sería llevado ante la justicia galáctica para que ellos decidieran su futuro. Es así que Windu, con la ira en su rostro aún, decidiría sabiamente que ese no era el camino de los Jedi, apagando su sable de luz, demostrándonos que a pesar de que estuvo fuertemente tentado por sus emociones, no sucumbiría a la violencia ni al lado oscuro, aprendiendo así, cuando era un simple Padawan, una gran lección, algo que lo haría diferenciarse en su juventud de personajes como Anakin Skywalker, y que años más tarde lo convertirían en el Jedi más poderoso de toda la Orden Jedi, capaz de canalizar sus emociones oscuras en contra de sus propios enemigos, algo que solo un Jedi extremadamente preparado como él podría hacer. Sin embargo, todo esto ocurriría como un gran mensaje del cual Windu recordaba una sabia lección en contra de caer engañado por el lado oscuro, esto mientras combatía contra su hermano de la Orden, el Jedi Proced Deeps, una crítica batalla y traición del Jedi que abordaremos en
en el capítulo de mañana, Masters, para que no se lo pierdan. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por sus pulgares arriba y por participar con sus preguntas y comentarios para la sección de la pregunta del día, para así seguir llevando este canal a galaxias muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.